¿ok? Entonces hay algunos núcleos, ¿no? que se mueven y chocan con la cordillera, ¿no? O sea, los puntos altos. Empiezan y chocan y producen aquí otra vez, precisamente por esa energía de choque, un intercambio de energías. Entonces, todas esas partículas que estaban en estado gaseoso, con ese cambio de energía, se convierten en estado líquido, en algunos casos, ¿no es cierto?, de la temperatura que existe en ese momento. Entonces, cuando la temperatura no es muy baja, entonces se produce, ¿no?, el choque de estas partículas con la cordillera y producen el fenómeno de la precipitación. Entonces, quiere decir que esas partículas otra vez de estado, ¿no? Entonces, en este caso, el estado gaseoso al estado líquido o al estado sólido, ¿no?, precipitarse, ¿no? Entonces, quiere decir que ahí ya produce precipitación, digamos, cuando las partículas van a retornar, ¿no?, a la superficie del globo terráqueo, ¿ya? Y a veces nosotros a esa precipitación la denominamos lluvia, ¿no? Está lloviendo, decimos. ¿Y cuándo decimos que está lloviendo? Cuando la precipitación contiene partículas en estado líquido. Entonces, de ahí se producen las lluvias, ¿no? Entonces, cuando estos chocan directamente a la cordillera, producen la lluvia orográfica, ¿no? A eso le llamamos orográfica, ¿ok? Entonces, empieza, ¿no?, a caer otra vez las partículas a la superficie, ¿no?, del globo terráqueo y se producen, ¿no es cierto?, escorrentías. ¿Qué son las escorrentías? Quiere decir el flujo sobre la superficie, ¿no?, de la superficie del globo terráqueo, ¿cierto? Entonces, hay este flujo, a veces por los accidentes topográficos que tiene nuestra superficie, sucede que pueden empezar a formar ciertos, digamos, ¿no?, ciertas lagunitas, ¿no? Entonces, ya tienes ahí posibilidades de la presencia del agua, ¿no? Entonces, cuando está fluyendo, entonces también producen los famosos ríos, riachuelos, ¿no es cierto? Y todo esto empieza a fluir sobre la superficie, ¿no? Entonces, en zonas, digamos, de los valles o de los llanos, donde tenemos mucha vegetación, entonces aquí ya empiezan las plantas empiezan a alimentarse, ¿no?, de estas aguas y empiezan también con la evapotranspiración, ¿no es cierto? Entonces todo eso, la evapotranspiración otra vez empieza a ascender, ¿no?, las aguas hacia la parte superior, ¿no? Dependiendo también de la temperatura, pues está en los ríos, están fluyendo y hay temperaturas altas, también ya se produce otra vez el fenómeno de la evaporación. Entonces, esa es la evaporación terrestre, ¿cierto? Hasta que todos estos flujos siempre vayan al punto más bajo. ¿Cuál es el punto más bajo? No es el punto donde nosotros decimos encuentra, ¿no?, el mar, ¿no? Entonces todos decimos siempre que el punto más bajo es donde están los océanos, ¿cierto? Entonces, de esa manera es que se produce un flujo. Pero no todas las partículas que caen a la superficie llegan otra vez a estos puntos más bajos, ¿no? Sino que algunos de ellos, dependiendo de la calidad del suelo, de la superficie en la cual están cayendo, entonces se va a producir también otro fenómeno, ¿no? No solamente están encima de la fluyendo, sino también otros empiezan a infiltrarse. ¿Qué quiere decir eso? Que empiezan a seguir entrando en el suelo. Entonces aquí esa capacidad de que pueda introducirse el agua al suelo se llama
la posibilidad de ser impermeable o permeable, ¿no? Entonces, hay suelos permeables y hay suelos impermeables, ¿no? Entonces, nuestros suelos tienen diferentes características, es decir, son variadas, ¿no? Entonces, aquí tenemos varias capas. Entonces, en una de ellas, si tú con una capa totalmente impermeable, pues quiere decir que este suelo para el movimiento del agua prácticamente no va a dejar que pase sobre esta capa, ¿no? Para eso se llama, ¿no?, impermeable, es decir, no deja entrar el agua a su estrato, ¿no? Entonces a eso llamamos impermeable. Pero hay otros que sí pueden y también depende mucho del grado, ¿no? Hay otros que son muy permeables y otros poco permeables, ¿no? Entonces hay dos, ¿no? Los muy permeables son aquellos que definitivamente hacen que el agua pueda pasar sobre este cuerpo de su así, ¿no? Entonces, todo lo que está encima puede también atravesar esta capa permeable del suelo. Y de ahí conocemos que como un suelo de estas características es la arena, ¿no? Si tú en una arena tú echas algo de agua, vas a ver que inmediatamente desaparece, no va a haber este famoso escorrentía superficial, o sea, no vas a ver que está el agua fluyendo sobre la superficie de la arena, ¿no? Sino directamente se va a producirse infiltración, ¿no? Quiere decir que va a entrar al cuerpo del suelo el agua, ¿no es cierto? Y ahí así puede haber suelos poco permeables, ¿no? Que algo puede pasar y no todo. Entonces de ahí se produce ya, ¿no?, estos fenómenos de los flujos subterráneos, ¿no? Aquellos que permitan entonces pasar el agua hasta llegar a una superficie impermeable. Entonces, al llegar a la superficie impermeable, obviamente van a empezar a formar aquí grandes grupos de agua que van a tener que fluir. Entonces, de ahí nace el flujo subterráneo, ¿cierto? Entonces, miren, aquí está muy bien definido también el nivel freático, ¿no? El nivel freático no es nada más ni nada menos que cuando es digamos, un acuífero. Entonces, en este caso, el acuífero freático, resulta que tú el nivel de presencia de agua, ¿no? Generalmente estos acuíferos freáticos son relativamente superficiales, ¿no? Entonces, cuando son superficiales, se llenan rápidamente de agua en época de lluvia, ¿no? Cuando está precipitando, se recargan estos acuíferos y forman, ¿no es cierto?, digamos, espacios donde existen mucha agua y esta agua a veces su nivel superior empieza a subir, ¿no? Por eso en el ejemplo, en épocas de lluvia, el nivel freático prácticamente es casi superficial, ¿no? Entonces tú encuentras agua a menos de 1 metro de lluvia. ¿Por qué? Porque aquí está produciéndose, ¿no?, que esos acuíferos han sido recargados, ¿no? Han sido recargados de tal manera que este nivel del pelo del agua, ¿no?, vaya subiendo y la presencia de ello está muy cerca de la superficie, ¿no? Este nivel es muy importante entender porque afecta mucho también en la construcción, ¿no? Cuando tú estás queriendo construir algún hecho arquitectónico, tienes que saber en qué lugar de la que estás pretendiendo construirla, ¿no?, emplazarla, ¿no? Y obviamente tienes que saber todas sus condiciones, ¿no?, de ese lugar. Entonces, es importante definir el nivel freático para incluso la selección del tipo de fundación que tú vas a hacer en esa estructura que estás intentando, ¿no?, bajarla. Entonces, es importante entender este fenómeno, ¿no? Hay otros que son muy profundos. Entonces, aquí tú tienes, ¿no?, acuíferos muy profundos, acuíferos relativamente superficiales, quiere decir muy cerca de la superficie, y los escurrimientos superficiales. O, como en este caso, ¿no?, algunas veces
retención de líquido en la superficie, ¿no? Formando algunas lagunas, algunos lagos, ¿no es cierto? O artificialmente también pues puedes construir, ¿no? Una pequeña estanque artificial de agua, ¿no? Con una, con una represa puedes aquí obtener eso, ¿no? Has acumulado agua artificialmente. Entonces, esos aspectos, ¿no? Hay que ir considerando de tal manera, otra vez el agua, ¿no? Haga ese circuito, ¿no? Para eso se llama ciclo del agua. Es decir, aquí nuevamente llega al océano, del océano a la parte superior de nuestra superficie para volver a bajar, ¿no? Entonces, esto es en forma constante. Va a depender de qué aspectos de la energía, ¿no? De temperatura, energía, de la presión y todo aquello, hace que entonces el agua se mueve, ¿no? En un ciclo, un ciclo, ¿no? Viene el estado gaseoso, viene el estado líquido, el estado sólido también, ¿no? ¿Cuándo se presenta el estado sólido? Cuando definitivamente las temperaturas son muy bajas, y consecuentemente el, el estado líquido se convierte en estado sólido. Entonces ahí ya tú tienes, ¿no? La presencia de granizo, la presencia de nieve, ¿no? Entonces es viendo, ¿no? Qué tipo de temperaturas está cruzando, ¿no? El agua para llegar al globo terráqueo, ¿no? Si hay aquí temperaturas que, como vuelvo a decir, entonces su estado de precipitación va a ser el sólido. Entonces allá tendrás, ¿no es cierto?, en función a ese de temperatura, ¿no? Tendrás granizo o tendrás nieve, ¿no? Entonces, de todas maneras, también está llegando otra vez a precipitar todo el agua que tienes en la parte de arriba, ¿no? Entonces es eso lo que sucede en la naturaleza, ¿no? Entonces podemos decir, miren aquí como conclusión, ¿no? Decía, en este gráfico se puede apreciar los diversos fenómenos que se presentan en la naturaleza, ¿no? De los que podemos destacar. ¿A qué podemos destacar? ¿No? Aquí empieza a evaporar, por eso existe este ciclo del agua, ¿no? La precipitación, en la que el retorno, ¿no es cierto? Aquí dos veces habíamos puesto la precipitación, probablemente por el hecho de que tienes una precipitación, aquí nos faltaba, ¿no? Precipitación líquida, precipitación en estado sólido, ¿no? Entonces, cuando es sólido, ya hemos dicho que va a ser el granizo o la nieve, ¿no? Cuando es precipitación en estado líquido, vas a tener la lluvia, ¿no? La escorrentía, ¿no? La capacidad de que esa agua que está cayendo, ¿no? Pueda fluir sobre la superficie, ¿no? Entonces llamamos escorrentía. La filtración, cuando tú tienes suelos relativamente permeables, o sea, suelos que permiten que el agua pueda atravesar su sólido, ¿no? de esa calidad de suelo, ¿no? Entonces ahí vas a tener la posibilidad de tener estos dos tipos ¿no? de fenómenos hacen que tengas flujo superficial y flujo subterráneo, ¿no? También hay como dije, subsuperficial, ¿qué quiere decir? Que está muy cerca de la superficie, ¿no? También existe eso. Y esos son los que generalmente forman los niveles freáticos, ¿no? Esos flujos que están muy cerca de la superficie. ¿Ok? Entonces, de esto es lo que nosotros tenemos que... ¿no? ¿Ok? No sé si hay algún comentario sobre esto, que es relativamente fácil, y esto es lo que hemos aprendido también en colegio, ¿no es cierto? Creo que desde la escuela nos han indicado cómo se mueve el agua, ¿no? En nuestra naturaleza. Pero aquí ya estamos precisando, ¿no? Los fenómenos, ¿no? Que desarrolla este movimiento del agua. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a estudiar? ¿No? Lo que nos interesa a nosotros estudiar es, pues, el flujo superficial y el flujo subterráneo, ¿no es cierto? También en todos estos fenómenos se estudia en una parte, ¿no?
de las ingenierías, y la ingeniería, ¿no?, hidrológica, ¿no? Entonces, los hidrólogos, ¿no?, son los que empiezan a estudiar cómo se producen estos, porque estos movimientos no son iguales en todo lado, sino va a depender mucho de las características, ¿no?, de la superficie en la que están desarrollándose, ¿no? Y esa característica de la superficie se llaman cuencas, ¿no? Entonces hay que estudiar el flujo del agua en función a las cuencas, ¿no? Porque va a depender mucho de esas características, ¿no?, fisiográficas que tenga la cuenca. ¿Ok? Entonces, miren, todo eso deduce, ¿no?, a esos aspectos. Ahora, ¿por qué vamos a estudiar el flujo superficial? Porque cuando el agua está fluyendo en la superficie, nosotros podríamos de repente, como en este caso, hacer que acumulemos cantidad de agua. ¿Para qué? Para destinar, ¿no?, a alguna función, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esta agua que artificialmente se está acumulando, ¿no?, la podemos usar para producir energía eléctrica, ¿no? Aquí podemos hacer, qué sé yo, unas estaciones hidroeléctricas y producir energía, ¿no es cierto? También podemos aprovechar para hacer riego, ¿verdad? Podemos acumular agua, toda esta cantidad de agua en forma controlada podemos usar en sistemas de riego, ¿no es cierto? Y mejorar de repente la producción agrícola. También nos sirve para acumular agua y esta cantidad de agua distribuir, ¿no es cierto?, a la población, ¿no es cierto? Entonces, elementos son importantes, ¿no?, para, pues, desarrollar también planes, ¿no?, de desarrollo urbano, porque donde tú tienes agua, seguridad que vas a tener asentamiento humano, ¿cierto? Aquí en La Paz, por ejemplo, tenemos este tipo de construcciones artificiales. Aquí está la salida, ahí tienes, ¿no? Y también lo que está en el alto, ¿no?, donde tienes Tunicondoriri, también tienes, ¿no?, estos aspectos a veces más naturales, no tan forzados. Sí lo tienes al salir a los yungas, ¿no? Tienes ahí unas pantallas, ¿no?, que atraviesan para que puedas ahí acumular el agua y esa agua puedas utilizar para la distribución, ¿no?, a distintos poblados. ¿Ok? Para eso nos sirve estudiar entonces el flujo superficial. Tenemos que saber cuánto tenemos que acumular agua aquí y en mapas, ¿no? Porque no todos como ustedes saben, no todos los días está lloviendo y todos los días, ¿no?, está también haciéndole, si no hay periodos donde generalmente estos fenómenos no se presentan con mayor presencia, digamos, ¿no? Por eso a veces, ¿no?, se dice que hay ciertos periodos, ¿no? Periodo de lluvia, periodo seco, ¿no? Entonces, en función a eso, también podemos nosotros ver cuánto de agua tenemos que acumular para precisamente esperar otra vez una llegada de agua, ¿no es cierto? Entonces, el embalse, ¿no?, de estas aguas, ¿no?, deben estar también calculadas en función a ese requerimiento, ¿no?, y tratar de equilibrar, ¿no es cierto?, este flujo o este ciclo del agua, ¿no? Tiene que esto soportar hasta que nuevamente empiece a querer realimentarse, ¿no? Y así. Ese es más o menos el reto, ¿no?, que tienen que tener los ingenieros hidráulicos, ingenieros hidrólogos, ¿no? Los hidrólogos son los que predicen esto, estudian esto en forma estadística. Entonces estos ingenieros sacan inclusive ecuaciones, ¿no?, de lluvia, ¿no? Entonces se dan cuenta, entonces las ecuaciones de lluvia nosotros podemos calcular, ¿no?, cuál va a ser la precipitación que es cierta cuenca, ¿no? Y en función a eso, pues hacemos todos estas pretensiones, ¿no?, de obras hidráulicas, ¿no?, donde vamos a asegurar que
podemos balancear, ¿no?, el efecto del agua. Entonces, esto nos falta mucho aquí en Bolivia, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre tenemos, ¿no?, los dos extremos, ¿no? O tenemos sequía o tenemos inundaciones, ¿no? Entonces, todavía no estamos manejando bien nuestro recurso de agua, ¿no? Entonces, aquí hay que ser muy en ese sentido, de que nos falta, ¿no?, estudiar adecuadamente y empezar de repente a emplazar, ¿no?, unas obras artificiales para que tú puedas manejar adecuadamente el recurso agua, ¿cierto? No sé si ha logrado entender. Ahora quiero cambiar y no puedo. ¿Qué pasó? Aquí he tenido eso. Entonces, aquí he hecho algunos puntillazos, ¿no?, de qué es lo que nosotros tenemos en nuestro globo terráqueo, el recurso agua, ¿no? Ustedes ya saben todo esto con seguridad, ¿no? Ustedes saben también, ¿no?, como conclusión de que el agua en nuestro globo terráqueo cada vez está menos, ¿no? Consecuentemente, vamos a tener problemas ya de agua, se dice, ¿no?, que vamos a tener problemas de agua, ¿no? Entonces, hay que estar preparándose para eso, ¿cierto? Y hay que entender bien también el fenómeno, ¿no? Entonces, miren, aquí reconocemos que es un elemento vital, ¿no?, para la vida de los seres vivos, ¿no?, como humanos, plantas y animales, ¿no? El globo terráqueo dice que tiene que ser 70% de su superficie conformada de agua. O sea, quiere decir que, pucha, ¿no?, de 100 metros cuadrados, 70, ¿no?, tiene agua. Eso realmente es alto, ¿no? Pero lamentablemente esta cantidad de agua, no todo es apta para consumo humano, ¿no? Eso es lo lamentable, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ¿no?, que dice, este líquido es esencial para la fotosíntesis, ¿no? Entonces aquí se produce esto que es importantísimo, ¿no es cierto?, en la naturaleza. Esto hace que nosotros tengamos frutos, ¿no?, tengamos plantas, ¿no?, con bastante, digamos, productos de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, esto es amplio, ¿no? El agua, entonces, es realmente importante, ¿no? Y miren, de estos se dice que el 2.7, ¿no?, es agua dulce. O sea, fíjense, del 70 el 2.7 apenas es agua dulce. Es decir, prácticamente nada, ¿no? Y se dice también que de estos 2.7, ¿no?, el 30%, ¿no?, de agua dulce dice que se encuentra como agua en estado líquido. O sea, cada vez vamos reduciendo, ¿no? ¿No? Del 70%, solo el 2.7% es. De ese 2.7, el 30% está en estado líquido. Es decir, el 70% lo tenemos en estado sólido, ¿no? Entonces está ¿no?, en las cordilleras, ¿no?, en los grandes, digamos, lugares donde tú tienes, en el Illimani, por ejemplo, ¿no es cierto?, todo eso. Pero lamentablemente por el calentamiento global, estos están cambiando, ¿no es cierto? Entonces es muy probable, esto por ejemplo creo que es hace como esta apreciación era hace como unos 15 años, ¿no? Ya debe estar esto, de repente ya no es el 30, ¿no? Muy probable que esté llegando al 50%, ¿no?, en estado líquido, y otro 50% está en los glaciales, ¿no? Entonces, esto va a ir aumentando, esa variación va a ir aumentando por el efecto del calentamiento global, ¿no? También es otro de los desastres que nos está deparando, ¿no?, nuestra naturaleza. ¿Okay? La inmensa mayoría de agua dulce se encuentra como
como agua subterránea. Claro, estamos pensando, miren, en ese momento estaba el 70%, ahora muy probable estén entre los, qué sé yo, entre los 60, ¿no? O 50 también, ¿no? Ya se encuentra el agua subterránea. Entonces, lo que nos queda a nosotros casi estamos agotando, ¿no? En el agua eh, superficial, ¿no? Prácticamente ya no se encuentra agua superficial. Tenemos que empezar a intentar explotar, ¿no? Será el agua subterránea, ¿ok? Entonces, el 1% del agua superficial o subterránea es accesible para el uso humano. Es decir, mira, de tanto que tenemos, 70% de la superficie de agua, y pucha, llegar a 1 del 30% del 2,7% es prácticamente pequeño, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que esta agua tiene posibilidades de convertirse en potable, ¿no? Entonces, realmente la cantidad es pequeña, ¿no? El uso del agua dulce está distribuido en 80% para agricultura y 20% para uso industrial y doméstico. ¿Okay? Entonces, cada vez vamos reduciendo, ¿no? 20%, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y finalmente podemos decir que un habitante para su dieta, o sea, para tu alimentación diaria, requiere solamente de 4 litros por día, ¿no? Entonces, con 4 litros por día nosotros podemos vivir, es lo que quiere decir, ¿no? El ser humano. Entonces, explicar esto por la cantidad ¿no? de población que hay en el mundo, y vas a tener, ¿no? El requerimiento de cuántos litros por día necesita, ¿no? El ser humano en el globo terráqueo para vivir, ¿sí? Entonces, esas conclusiones son realmente muy importantes, ¿no? Hay que visualizarlas bien, hay que entenderlas. Entonces, con todo esto, ¿qué nos está obligando? Nos está obligando, ¿no? A que tengamos que quizá cambiar, ¿no? Cómo nosotros usamos el agua, ¿verdad? Entonces hay que empezar a usar racionalmente el agua, ¿no? Estamos con problemas, ¿no? De agua, ¿cierto? Aquí les estoy mostrando otro cuadrito que he sacado esto de un libro, ¿no? de hidrología, ¿no? Donde vemos también, ¿no? Miren, ya en forma esquemática, ¿no? Ese fenómeno, ¿no? Que hemos visto en el primero. También es el cómo se mueve el agua, ¿no? Entonces tienen ciertos parámetros. Miren, aquí tenemos la evaporación, ¿no? Cómo vas, ¿no? Hasta este punto alto de evaporación, vuelves otra vez a precipitarte, ¿no? Entonces aquí están, ¿no? Los niveles ¿no? A los cuales se mueve el agua, ¿no? Entonces tú tienes niveles, ¿no? De agua subterránea, agua superficial, ¿no? Agua en la atmósfera, ¿no? Otra manera de mirar. En la atmósfera también hay agua, ¿no? Precisamente casi la mayoría del agua en la atmósfera está prácticamente en estado gaseoso, ¿no? Como les decía aquí, los núcleos de congelamiento o los núcleos de condensación, ¿no? Va a depender mucho de las características, ¿no? Incluso químicas, ¿no? De estos de grupos, ¿no? De partículas de agua que hay en la atmósfera, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, miren, que cómo se produce, digamos, eso, ¿no? Aquí, que las aguas subterráneas, ¿no? Producen el flujo subterráneo y van a todos llegar a un punto bien bajo, ¿no? Y este punto prácticamente los océanos, ¿no? Entonces, todo esto se va en función a la infiltración, ¿no? Cómo va el flujo superficial, ¿no es cierto? La escorrentía superficial, ¿no? Vienen por aquí, y de aquí, ¿no? Todos van al océano, y del océano otra vez, ¿no? Va hasta la parte de
El estar bajando no nomás también ya tienes problemas, ¿no? Sí, va a depender mucho de la temperatura, como les digo, ¿no? Entonces una gota de agua está bajando, ¿no? Tenido ese cambio, ese intercambio de energía, ¿no? Si está precipitando, pero va a depender también de la temperatura, ¿no? De estas capas de atmósfera. Si tienes muy altas, entonces van a ser intersectadas y otra vez van a retornar a la parte de arriba, ¿no? ¿No? ¿Se dan cuenta? O cuando están en la parte superficial, por ejemplo, ¿no? A través de las plantas van a empezar a tener la transpiración, ¿no? La evapotranspiración, estás subiendo el agua ¿no? A la atmósfera, ¿no? Entonces, miren, aquí también se puede entender de esta manera cómo el agua empieza a moverse, ¿cierto? Entonces, este es un sistema hidrológico global, ¿no? En este sistema hidrológico, como estás viendo, ¿no? Se dividir el agua, ¿no? En tres subsistemas, ¿no? Agua atmosférica, agua superficial y agua subterránea. Aquí en la agua atmosférica tienes la precipitación, está la evaporación, la intersección y la transpiración, ¿no? En el agua superficial está el flujo superficial, la escorrentía superficial, la escorrentía hacia los ríos y océanos, ¿no? Y en la parte subterránea, ¿no es cierto?, tienes la infiltración, tienes la recarga y tienes el flujo subterráneo, ¿no? De todos estos, entonces, como ustedes pueden ver, tenemos que nosotros saber cuál vamos a usar, ¿no es cierto?, para el beneficio, ¿no? del ser humano, entonces, para el consumo. Esto nos sirve para entender cómo vamos a lograr, entonces, explotar este recurso agua para el beneficio del ser humano, ¿no? Entonces tenemos que pensar en el consumo de agua, ¿no? De parte de... ¿Ok? ¿Tienen alguna reacción? A ver. Ingeniería, podría haber unas diapositivas detrás. No he logrado copiar. ¿Qué has querido decir? No estaba claro. Dime. Podría haber una diapositiva atrás, por favor. Claro. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Uy, se ha perdido. La ven, ¿no? Esa es la que querías, ¿no? Esa diapositiva. No se ve su pantalla. ¿Perdón? No se ve su pantalla. Ah, entonces me he debido salir. O sea, no estoy compartiendo. No hice. Sí. No, ingeniero. ¿Se colgó? Ah, qué bacana. ¿O se le apagó la máquina?
¿Nuestro viejito? ¿La viejito? ¿Cuántos años de muerte tendrá? ¿Ya no revive? ¿Ya no revive? ¿Porque la ponen ahorita? Está seca. Se le fue la... Tiene sangre ella. Lo siento, he tenido un pequeño interferencia. Ahora me vuelven a... ¿me escuchan bien? Sí. Sí, ingeniero. Ok, lo siento. Creo que estas interferencias se dan cuando uno de nuestros compañeros está pretendiendo hacer una reunión paralela, ¿no? En este mismo Microsoft, ¿no? Entonces alguien seguramente que es parte del grupo está pretendiendo hacer una reunión o se está queriendo definitivamente unir al grupo a través de otro tipo de reuniones, ¿no? Entonces eso hay que intentar no hacerla, ¿ya? Por favor. Creemos que alguien nos ha pedido que podamos mostrar otra vez la segunda vista, ¿no? De PowerPoint, ¿no? Entonces voy a intentar mostrarles. No. Ahí está la ven, ¿no? Creo que esa es la ver esa diapositiva. No se logra ver, ingeniero, su pantalla. ¿No se logra ver? Está cargando. No todavía, Inge. Tal vez esté cargando decente. Ah, la tengo, pero... ¿Ahora se la ve? Yo creo que sí. Uy, lo siento. ¿Qué está pasando? Tal vez la señal, ingeniero. ¿Perdón? Tal vez es la señal, ingeniero. No, no es la señal. ¿Qué podrá ser? Tal vez está proyectando la misma pantalla. ¿Ahora logran ver? Nada. Nada siempre. No. Déjame pensar. No, no se ve. Aún nada, ingeniero. Ups. Y les cuento que se me ha colgado Ay, sexo. el sistema. No lo puedo mover. Nada. Entonces, por favor, tengan la gentileza de esperarme un poquito. Está bien, ingeniero, no se preocupe. Gracias. Ay, eso era, el sistema se cortó. Otra vez. ¿Qué estas computadoras de hoy en día ya no sirven? No, estas, las que venden ahora. Sí, igual, no sirven. Toca comprarse una cabeza. O sea, como la que tenemos en el otro cuarto. Pero dice el Gerson que esa funciona. Funciona bien, pero es antigua, es obsoleta. Pero funciona Tocaría- bien, dice, porque él ahí baja todo. Sí, tocaría actualizarle la tarjeta madre, la tarjeta de video, la tarjeta de sonido es buena, es creativa. Sí. Bueno, en esas épocas ahora debe ser barato. Habría que, no sé, quiero armarme una computadora, vale $4,000 armarse una. Equipo, el todo. Y de tres núcleos. Es como un servidor.
Pero $4,000 está bien. Son 4 computadoras en una sola. Y de este tamaño es la cabeza. De 1 metro por 60 centímetros. He encontrado un chango. El que le sabe, el que venga a comprarle su computadora, su laptop, que está bien, es buenísimo. El arma. Yo te lo hago. Así, full equipo, con paquetes sellados, originales. Ya le. Eso dice más. Pero su computadora es sellada. ¿Sí? Yo le pedí lo mismo, que me muestre los paquetes que va a instalar en mi computadora. Cuando los voy a instalar, yo quiero esta PC, lo vaya a instalar. Entonces ahí porque si no, te quitan partes, te colocan una parte trucha. Si tú no sabes, que No no sabes. estás cumpliendo. Es que no dejen, ¿no? Instalación de este sistema. Sí, estabas bien. No, o sea, era que continúe estudiando. Por eso, porque estabas bien con Porque eso, me porque olvidaba. entendías, se me ha olvidado todo. Yo me acuerdo que se lo arregló una vez eso, lo ha Con desarmado, platas que has hecho. lo ha limpiado y harto polvo tenía, ¿te acuerdas? Sí, ya me olvidaba. Ya no me acuerdo. Lastimosamente. Me acuerdo un poquito. Me descargo algunos programas para esta computadora, pero ya no tanto como antes. Ahora sí que es el colmo del todo. Oh, mi hija. Dice Claudia. ¿Quién? ¿Qué alumna será? Noria Chaca. Sí, parece la Claudita. Doctora. Qué bonitas están las florcitas de las bolitas. Vamos a tener hartos frutos este año. A ver, tiene hartas bolitas. Una cantidad de pepitas que van a florecer. No sé qué será. Durazno, damasco, yo no sé qué será. Pero sus flores son rosadas, ¿has visto? ¿Cómo quería su fruto? Porque el de aquí es blanco, sus flores. A ver, estas las hojas son rojas y las flores son rosadas. Qué bonito. ¿Será que alcanzamos a llevar la alfombra afuera? ¿No? Pero no. En los mismos bolillos, ¿no? Ajá, esa modalidad. Sí, son. No hay buenos soldados, ¿no? ¿Dónde existirán? No sé si existirán tampoco. Ven acá. Hola compañeros, estoy de retorno. ¿Me escuchan bien? Sí, Inge, se lo escucha bien. Ingeniero, se le escucha. Ya lo siento mucho, pero algo ha pasado. Pues lo vamos a intentar. Inge, Dígame. quería decirle que me ayudó a poder buscar esa diapositiva y lo pude descargar ya desde el Moodle, desde el Fado virtual. Ah, perfecto, sí, porque ahí también está como esta parte del ciclo virtual, del ciclo del agua, ¿ok? Pueden encontrar también ahí. Sí, sí, ingeniero, muchas gracias. A los que son adultos, no se inscriban. Inge, buenas. Quería pedir